La tradición ha tenido que hacer ajustes en el proceso y ha tenido que hacer rectificaciones. En el año 2007, 7 años atrás, los periódicos, los medios de comunicación nos dieron una noticia que a muchos nos arrancó una sonrisa. Resulta que en el Vaticano se estableció que el limbo estaba cerrado. En el 2007 se dio esta noticia: el limbo cerró sus puertas. Y fue buena la noticia porque, bueno, ellos abrieron y ellos cerraron. El asunto fue que por 1500 años este lugar, que es producto, así como cuando éramos niños y teníamos amigos imaginarios, este producto imaginario fue creado. 1500 años duró en vigencia. Usted sabe que el purgatorio, de acuerdo a esta tradición, es el lugar donde van las almas para ser purificadas, las almas de los adultos. El limbo era el equivalente para los niños. Estamos esperando a ver cuándo cierran las puertas del purgatorio. También rectifican, porque finalmente es un lugar sin sustento bíblico, es un lugar que la palabra de Dios jamás habla de tal sitio, y que lo único que haría es demeritar la obra de Cristo. Si hace falta un purgatorio, que es un sitio para purificar pecados, la muerte de Cristo es insuficiente e ineficaz. Pero la muerte de Cristo es suficiente y es eficaz, y no hace falta ningún lugar para que se complete la obra, que es completa en sí misma, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Recientemente los obispos y sacerdotes mexicanos nos dicen que no es necesario guardar la vigilia durante la cuaresma. Usted sabe que la cuaresma son los 40 días que parten del miércoles de ceniza al viernes de expiación. Entonces ellos dicen que no es necesario guardar la cuaresma. La cuaresma implica el no comer carne durante estos días, durante estos 40 días. Y ellos dicen que ya no es necesario, que la gente puede comer carne. Realmente algunos estábamos esperando esto para poder, sin culpa, poder ingerir la carne. Y aunque, bueno, en algunos círculos la noticia cayó prácticamente sin ningún tipo de repercusión, ya que la mayoría come carne casi sin culpa, llamó la atención que una mujer dijo cuando fue entrevistada: ¿y qué van a hacer con todas las personas que creyeron que era un pecado mortal comer carne, y por ello tuvieron una conciencia de que al haber comido carne están ahora en el infierno? Finalmente son lo que Pablo llama estructuras mentales que llegan a dañar terriblemente, porque crean culpa, y es una culpa que fundamentalmente no tiene ninguna base bíblica. Piensa en una tercera tradición. Año 2012, el Papa dice en un libro que escribe en ese año que ni el buey ni el asno deben formar parte de los nacimientos, porque no formaban parte del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces no deben formar parte de los nacimientos. Y esto crea un problema, porque normalmente los nacimientos aquí los venden en paquete. Entonces hay que quitar al buey y al asno, porque ya no son de acuerdo a la tradición aceptados, acaban de ser expulsados del nacimiento, y por tal razón ya no son bienvenidos ni el buey ni el asno en el
nacimiento. Así es que si usted puso nacimiento, revíselo por ahí, no se le haya colado el buey o el asno, y lo cierto es que de acuerdo a la curia romana son animalitos no bienvenidos más en este lugar. La tradición es cambiante, la tradición tiene que hacer ajustes, la palabra de Dios no. La palabra de Dios es imperecedera y tiene un fundamento que va más allá de toda época y de toda edad. El día de hoy el mundo entero festeja Navidad. Y Navidad es una palabra acortada de la palabra natividad, que hace alusión al nacimiento de la persona más importante de la historia, el Señor Jesucristo. Y bueno, cuando hablamos de el momento en el que Jesús nació, hubo algunos elementos que no estuvieron presentes que hoy son prácticamente indispensables. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús nació, no hubo cena, al menos no la cena que seguramente usted y yo hoy en la noche vamos a ingerir. Es decir, cuando Jesús nació, ni romeros, ni pavo, ni pierna, ni bacalao, ni ensalada de Nochebuena, nada de eso evidentemente hubo. Cuando Jesús nació, no hubo árbol de Navidad. La Biblia dice que el ángel apareció a los pastores, cosa a lo que vamos a hacer referencia en un momento más, y les dio por señal: no verán a un niño al lado de un árbol de Navidad con bellas esferas rojas y doradas. No dijo eso, sino sencillamente hallarán al niño envuelto en pañales. No hubo árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad nada tiene que ver con la Biblia, ni nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Es una tradición de las muchas que se han adoptado, una tradición europea, pero nada que ver con las tierras bíblicas. Cuando Jesús nació no hubo luces. La mayoría de las casas hoy están en la noche con un montón de luces. Espere que le llegue la cuenta de la Comisión Federal de Electricidad. Las únicas luces que hubo presentes cuando Jesús nació fueron las estrellas y la luna resplandeciendo de manera plena. No hubo brindis. La Biblia no me enseña que María tomó la copa y la chocó con José y le dijo: felicidades, eres el mejor padre del mundo. Y él, viéndola con un tanto de recelo, no sé qué contestaría. No hubo tal brindis, no hubo ello. Tampoco llegó Santa Claus. No nos imaginamos en el pesebre al señor gordito vestido de rojo, tratando de entrar por chimenea, porque en el pesebre no había chimenea, buscando ahí a el niño al cual habría de homenajear. No hubo regalos. Cierto que llegaron los magos de Oriente, pero no llegaron al pesebre, llegaron a la casa días después de que había nacido Jesús. Llegaron con estos 3 regalos, o con estas 3 diferentes especies de regalo: oro, incienso y mirra, que tuvieron cada uno de ellos su beneficio para José, María y para con el Señor Jesús, pero fue posterior. No hubo nieve. La mayoría de las casas se busca emular la nieve, aunque sea con hielo seco, ¿verdad? Algo blanco ahí que se vea que hay nieve. En Israel extrañamente nieva. Es un lugar con un clima árido. Gran parte del territorio de Israel es desértico, y hay lugares que tienen un clima semitropical. En el área de Tel Aviv, en el área pegada al mar Mediterráneo, pero no es un lugar en el que se acostumbra a la nieve. Es muy extraño cuando llega a caer nieve. No es un asunto relacionado con Israel. No hubo música, no hubo cantos, no vemos a ningún coro cantar noche de paz, noche de amor, todo, no hay tal cosa. Hubo una serie de elementos que son distintos.
a aquello que es la parafernalia que está acostumbrada en estos días y que acostumbra o que está pegada con el nacimiento o con la Navidad, con el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que sí menciona la Biblia? La Biblia menciona el lugar donde Jesús nació. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Belén, una pequeña aldea al sur de Jerusalén. La Biblia menciona la época en la que Jesús nació. Jesús nació en la época de un rey. ¿Qué rey? El rey Herodes. La Biblia menciona que Jesús vino de una tribu. ¿Qué tribu? La tribu de Judá. La Biblia menciona que Jesús vino a ser hijo de una mujer llamada María, la cual recibió el anuncio de que llegaría a ser madre siendo una mujer virgen. La Biblia menciona que hasta el lugar donde Jesús nació llegaron las comitivas, primero de los pastores y luego los magos de Oriente, a felicitar, a bendecir a Jesús, a darle alabanza, a darle su reconocimiento por el hecho maravilloso de quién es y que había nacido. Tenemos en nuestra Biblia 4 versiones del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De las 4 versiones, 2 de ellas solamente son las que hablan de los detalles del nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son? Mateo y Lucas. Marcos y Juan no mencionan nada, presentan a Jesús ya siendo adulto. La pregunta que, basado en las Escrituras, en esta hora quisiera contestar es: ¿cuál es la razón de la Navidad? O dicho de otra manera, ¿por qué fue necesario que Jesús naciera? ¿Cuál es la razón de la Navidad? Ante las muchas respuestas que esta pregunta pudiera tener, quiero proponerles en esta hora 3. La primera de ellas es la razón de la Navidad. La primera de las razones de la Navidad es que Jesús nació para cumplir las profecías que de él estaban escritas. Un estudioso ha llegado a la conclusión de que el número de profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo fueron 332. El número es sorprendente. No voy a referirme a ellas en esta hora o a todas ellas, pero sí quisiera escoger de las 332 3 profecías que se cumplen en nuestro Señor. Así que si trajo Biblia, vamos comenzando con Isaías capítulo 7. Una de las más conocidas, más famosas profecías que hablan del Mesías es la del versículo 14. El profeta Isaías anuncia lo siguiente: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En esta profecía, Isaías, que aproximadamente escribió su libro unos 750 años antes de que Jesús naciera, menciona 3 aspectos predominantes al hablar de la profecía. Primero dice: el Señor les dará señal. Es decir, lo que a continuación habría de anunciar es una señal que viene de Dios. No es una señal pedida, es una señal ofrecida. Dios habrá de dar una señal. Y cuando la Biblia habla de señales, habla de portentos, habla de expresiones sobrenaturales a través de los cuales o de las cuales la mano de Dios se muestra. Y el Señor, a través de Isaías, anuncia: Él va a darles una señal. En segundo lugar, ¿en qué consiste la señal? Dice el profeta que la señal consiste en que la Virgen concebirá. La palabra hebrea para virgen es la palabra alma,
Y esta palabra describe a una muchacha en edad casadera. Dice, la virgen concebirá, es decir, una joven que no ha conocido varón, que está en edad de casarse, va a tener la experiencia del embarazo sin estar casada, sin tener una relación. Es una señal, puesto que esto no se da, esto no es común. Y el tercer elemento que el profeta menciona es el nombre del hijo. El nombre del hijo. ¿Cuál es el nombre? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Vea usted lo que el profeta está diciendo. El eterno Dios les va a dar una señal. La señal va a consistir en que una virgen va a embarazarse y que el producto de esa virgen va a ser Dios. ¿Qué señal? ¿Qué es la Navidad? La Navidad no es otra cosa, familia, que la celebración de la encarnación de Dios. El Dios eterno se hizo hombre. Eso es la Navidad. El Dios de los cielos quiso venir a la tierra. Y el profeta Isaías da el detalle de que quien habría de nacer no sería cualquier bebé, sería Dios con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Qué hermosa es la expresión, porque el mismo profeta comunica el deseo de Dios de acercarse cada vez más al género humano. A veces los seres humanos nos alejamos cada vez más de Dios, pero Dios se acerca al hombre. Dios se acerca a usted. Dios se acerca a mí. Él está buscando acercarse. No se aleje de Dios. No lo rehúya, no lo evite. Acepte su cercanía. Reconozca su cercanía. Responda a su cercanía. Acércate a Dios, te va a hacer bien. Acércate a Dios. Bendito sea el Señor. Segunda profecía, el libro de Jeremías, capítulo 23. El versículo 5 dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En esta profecía Dios dice que va a levantar renuevo ¿de quién? ¿De quién? De David. Pero Jeremías profetizó aproximadamente en el año 650 antes de Cristo y David vivió en el año 950, así que hay una diferencia de 300 años. Pero el profeta habla de que el Mesías habría de tener una línea directa con David. Es decir, el Mesías habría de ser un descendiente de David. Yo creo que la mayoría de nosotros recordamos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, más de una persona se refirió a Jesús como Jesús, hijo de David. ¿Se acuerdan los dos ciegos? Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. El mismo Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Jesús vino a ser identificado como el hijo de David porque la profecía hablaba de que el Mesías habría de ser un descendiente de David. No nació cualquier persona, habría de ser un descendiente en la línea legítima de David. David fue rey, por eso aquel que nacería sería rey. No nació
un ciudadano común, nació el rey. Tercer profecía, Miqueas capítulo 5. Tal vez le cueste un poquito más de trabajo encontrar Miqueas, pero le aseguro que está en su Biblia Miqueas. El capítulo 5 dice el versículo 2. Es profetas menores, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas capítulo 5. Dice el versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas es un contemporáneo del profeta Isaías, es decir, también 750 años antes de Cristo, y 750 años antes de que Jesús naciera. Miqueas comunica una de las profecías más sorprendentes y relevantes en torno a los detalles del nacimiento de Cristo. Miqueas dijo que el Mesías habría de nacer en una aldea insignificante llamada Belén o Betlehem de Judá, una pequeña aldea. Jerusalén era la ciudad más importante. Belén es una aldea que está contigua al sur, pero es una pequeña aldea y era mucho más pequeña 2000 años atrás. Solo a Dios se le pudo ocurrir eso. Si uno tiene un hijo, uno quiere que nazca en un buen sanatorio, con cuidados. Quiere que el primer cumpleaños, ¿cuántos se acuerdan del primer cumpleaños de su primer hijo, primera hija? Algunos ya hace tantos que ni se acuerdan. ¿Verdad que fue una celebración casi que queríamos que saliera en la prensa? Sí, no, o sea, es que lo más importante que ocurrió en el planeta Tierra. Bueno, al padre le plació que su hijo naciera en un lugar insignificante para honrar, Dios de pactos, para honrar a aquel con quien hizo un pacto. ¿Quién nació 1000 años antes ahí? David, el hombre conforme a su corazón. Y en esa aldea nació ese rey para honrar. Él dijo, como él, mi hijo va a nacer ahí. Y ahí nació. Vienen los magos de Oriente, llegan a Jerusalén, llegan con Herodes y le dicen: Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está? ¿Y qué hace Herodes? Herodes era un gran ignorante. Era además un gran usurpador. No le tocaba ese trono. Él no era israelita, él era idumeo, descendiente de Saúl. Entonces llama a los escribas y les dice: a ver, ilústrenme, me dicen que ya nació el rey de los judíos. ¿Dónde dicen las escrituras que debían hacer? Vea conmigo Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Le preguntaron, dice, ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los escribas que conocían la profecía, la escritura, dieron con el pasaje de Miqueas 5 y dijeron: aquí está dicho que el Mesías debe nacer en Belén. Así que el lugar es Belén, es el sitio donde debe nacer. Cómo la escritura en absoluto se contradice, se presenta de una manera maravillosa. Dios nos permitió estar por primera vez en Belén en el año 2000. Llegar al lugar donde la tradición dice que Jesús nació, la iglesia de la Natividad, una construcción muy bonita. Entra uno y al fondo, en el piso, hay una estrella. Es el lugar donde tradicionalmente se cree que nació Jesús. Pero cuando uno se da un tour y uno conoce a la gente de Belén, Belén es un lugar muy agradable. Cuando uno llega a Israel, uno puede con el pasaporte estar en todo Israel, pero cuando uno pasa a Belén, Belén está en la administración de Palestina, no en la administración judía. Entonces uno tiene que usar el pasaporte y tiene que cruzar a otro país porque está administrado por los palestinos. Belén es un lugar agradable, muy bonito. Trabajan mucho la madera de olivo y hacen muchas figuras con madera de olivo. Y tuvimos la oportunidad, desde la primera ocasión que estuvimos allá, de platicar con los pastores y con guías de aquel lugar. Y bajamos a una cueva y nos decían que lo que acostumbraban los pastores era que sus rebaños estuvieran guardados en esas cuevas. Eran los sitios donde el rebaño se resguardecía. Justino Mártir, uno de los hombres que siguió a los apóstoles, continuó la labor de los apóstoles, dijo que Jesús había nacido en una cueva. Y fue muy interesante para nosotros estar en ese lugar. No es una cueva horizontal, es una cueva subterránea. Uno desciende y encuentra algo abajo que está tan bien adecuado, tan apropiado. Y es en Belén. Y los judíos guardan esta tradición, que estos eran lugares donde los animalitos eran protegidos. No resulta extraño que Jesús hubiera nacido en un lugar así. En el lugar, tal vez, que a usted y a mí como padres menos se nos hubiera ocurrido para que nuestro hijo naciera. Pero Dios es sabio. Lo que es relevante para los hombres es irrelevante para Dios. Lo que el glamour, lo que lo exterior, lo que nos impresiona tanto ver, a Dios no le importa. Por eso Dios ve algo que solamente Él puede ver. Y dice la Biblia que Él mira el corazón. A Él le impresiona el corazón. Más que la vestimenta, más que las riquezas, más que las casas, más que los coches, más que lo que puede tenerse en la bolsa, más lo que puede tener le importa tu corazón. A Él le impresiona el corazón. Porque el mejor material con el que Él trabaja es con el corazón. Por eso en el libro de Proverbios Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces miren tus ojos por mis caminos. La gran dádiva que usted y yo le podemos ofrecer al Señor, más que dinero y más que cosas, es el corazón. Ofrecérselo cada día y que pueda estar en las manos correctas. ¿Sabe que en cualquier otra mano nuestro corazón corre riesgo? En las manos de Dios nuestro corazón no corre riesgo. ¿Cuántos saben que en las manos de Dios tu corazón está seguro? Deja tu corazón en las manos correctas, en las manos de tu Señor, porque allí está seguro. Bendito sea el Señor. Esta es la primera razón de la Navidad: cumplir las profecías bíblicas. Nuestro Señor Jesucristo así lo dijo en Lucas 16:17.
porque es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lo que está escrito debe cumplirse, y así pasó con nuestro Señor. Lo que Él dijo, así se cumplió. En segundo lugar, fue necesario que Jesús naciera para que se comunicara el gran mensaje de esperanza y gozo que la humanidad necesitaba escuchar. Y tiene que ser con artículo determinado. El gran mensaje. No puede ser un mensaje, porque el mensaje que se comunicó cuando Jesús nació no fue un mensaje más, sino fue el gran mensaje que la humanidad necesitaba oír. Ubiquen su Biblia, por favor, el Evangelio de Lucas, para hablar del mismo en el capítulo 2. Dentro de las personas que fueron enormemente privilegiadas por ser testigos del magno evento del nacimiento del amado, está un grupo de pastores. La Biblia no nos da el nombre ni de uno de ellos. Son anónimos. No sabemos cómo se llamaban. No sabemos quiénes eran. La Biblia dice solamente que había pastores que guardaban las vigilias de la noche, la vigilia en la noche sobre su rebaño. Eran un grupo de pastores, evidentemente se habían juntado, estaban conversando. Los animalitos estaban echados a esa hora, y los pastores, de quienes no sabemos nada, de pronto ven lo siguiente. A partir del verso 8 dice la escritura así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Qué descripción tan bella. Uno casi en su imaginación puede recrear este maravilloso evento. La noche era clara, se podía ver la bóveda celeste. Los pastores están sentados en el pasto, conversando, y de repente el cielo se ilumina con una luz superior a la de las estrellas y a la de la luna. Aparece un ángel que les comunica el mayor mensaje que el ser humano jamás escuchó. De este mensaje destaco tres verdades. La primera, dice el ángel: les doy nuevas ¿de qué? De gran gozo. Nuevas de gran gozo. Estas dos palabras juntas, gran gozo, en toda la Biblia aparecen solo 7 veces. Me parece muy relevante. Gran gozo aparece, las dos palabras juntas, solo 7 veces en la Biblia. Una vez en el Antiguo Testamento y 6 veces en el Nuevo Testamento.
La primera vez que en el Nuevo Testamento aparece es aquí, en esta parte, en Lucas 2. ¿Cuál es la relevancia? Que la primera vez que aparece la expresión gran gozo en el Nuevo Testamento tiene que ver con el evento histórico del nacimiento de Jesucristo. Déjeme traducirlo. El mayor gozo que los seres humanos podamos experimentar no lo vamos a encontrar ni en ropa que vistamos, ni en joyas que portemos, ni en relaciones que tengamos, ni en casas que habitemos, ni en coches que manejemos, ni en viajes que realicemos. El gran gozo que el ser humano puede experimentar está fundamentado en la relación personal que el ser humano puede tener con la persona más importante del mundo, que se llama Jesucristo. El gran gozo está deparado en relacionarnos con Jesucristo. No se equivoque. Cualquier otro gozo es temporal, es pasajero y puede llegar a ser el preámbulo de desdicha, de tristeza y de dolor. El gran gozo que la palabra de Dios levanta por encima de todos los demás es el relacionarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El ángel les dijo: les doy nuevas de gran gozo, gran gozo. El nacimiento de Cristo representa para la humanidad gran gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Abrace esta verdad. Es para usted, es para mí. Bendito sea su nombre. El verbo que utiliza el ángel es el verbo evangelizar. Dice: les doy nuevas. La palabra griega que se utiliza aquí es evangelizomai. Es la palabra para evangelizar. Es decir, en el cielo el ángel estaba evangelizando a los pastores. Les estaba comunicando lo que a partir de allí los seres humanos se nos ha encomendado esta tarea: compartir las buenas noticias de salvación. A los ángeles no les es dado predicar el evangelio, sino en esa ocasión y en el libro del Apocalipsis, donde dice que un ángel le fue dado el anunciar el evangelio eterno al final de los tiempos. Pero entre estas dos etapas somos los seres humanos los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de comunicar a otros las buenas noticias. El ángel dijo: les doy nuevas de gran gozo. Es una gran noticia. El primer elemento es de gran gozo. Segundo, dijo el ángel que les ha nacido hoy un Salvador. Es muy interesante que la manera como lo traduce nuestra Biblia al español dice, el ángel dice: les ha nacido a ustedes los seres humanos, les ha nacido. El Mesías no nace para redimir a los ángeles. Los ángeles vienen para anunciar la redención del género humano. Es una buena noticia para los hombres, para las mujeres, para los seres humanos, porque Él nos nació a nosotros. Les ha nacido. La expresión griega es un auristo, es un hecho consumado. Ya nació. No está anunciando el ángel algo que es posible, está anunciando un hecho que no se habían percatado. ¿Cuánta gente hay que no se ha percatado de que Cristo es una realidad? Y los ángeles tuvieron que hacer evidente esta realidad al grupo de pastores. Dense cuenta, piense conmigo, los ángeles llegaron a interrumpir un momento de diálogo de los pastores. Los pastores estaban en su onda. A lo mejor hablando de la oveja perezosa, o de la oveja rebelde, o de la oveja que tenía dolores y que a veces se echaba. Yo no sé qué diálogos tendría, pero cuántas ocasiones nuestras
conversaciones son insulsas. Y de pronto lo inesperado, el cielo se ilumina, el ángel presenta la gran verdad. Dejen de hacer lo que están haciendo, vayan y conozcan al que ya les nació. Eso que están haciendo ustedes que les parece tan importante no tiene relevancia. Yo me pregunto cuántas cosas los seres humanos hacemos que le damos tal importancia y que no merece un cacahuate. Y a lo que es realmente importante lo tenemos olvidado, menospreciado, hecho a un lado en nuestra vida. Los pastores fueron sacudidos, cambiaron su agenda, tuvieron que dejar ovejas y fueron a encontrar al Mesías, porque les anunciaron que había nacido. Dios nos dé la gracia de hacer ajustes para entender que hay prioridades equivocadas a las que nosotros nos dedicamos como si fueran lo más relevante en el cielo y en la tierra. Y quién sabe al final de nuestros días si al mirar hacia atrás digamos: Dios mío, ¿cómo perdí el tiempo? Ay, bendito seas. Qué bueno que usted vino a esta reunión. A lo mejor fue lo más rescatable del día. Los ángeles fueron sacudidos. La palabra que los ángeles dieron a los pastores fue: les ha nacido hoy en la ciudad de David. Por eso es que Dios honró a David en la misma ciudad donde nació David, ahí en Belén, en ese pueblito, en ese lugar ahí recóndito, ahí nació. Y los ángeles dijeron a los pastores: les ha nacido. Ahora fíjese, si la mayor necesidad del ser humano fuera ser enseñado, entonces los ángeles hubieran dicho, o el ángel hubiera dicho: les ha nacido un maestro. Si la mayor necesidad que el ser humano tiene fuera vivir, aprender a vivir bajo la ley, el ángel hubiera dicho: les ha nacido un estadista. Si la mayor necesidad del hombre fuera tener alegría, el ángel hubiera dicho: les ha nacido un cómico, un comediante. Si la mayor necesidad del hombre fuera razonar, el ángel hubiera dicho: les ha nacido un filósofo. Si la mayor necesidad del hombre fuera enfrentar, defenderse, vencer, hubiera dicho el ángel: les ha nacido un guerrero. Pero la mayor necesidad del hombre tiene que ver con el pecado. Y entonces el ángel dijo: les ha nacido un salvador. Porque la respuesta de Dios es en función a la genuina necesidad que los seres humanos tenemos. Y la genuina necesidad tiene que ver con que el hombre sin Dios nos perdemos y necesitamos a alguien que nos salve. Y por eso el Padre envió a Jesucristo. Les ha nacido hoy un Salvador. ¿Cuántos bendicen al Padre? Aleluya, aleluya, amén, amén y amén. Vean la manera como completa la frase el ángel. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, pero ese Salvador es Cristo el Señor. Piense conmigo. El mensaje del ángel fue: les ha nacido un Salvador, pero ese Salvador es Cristo. La palabra Cristo es griega. ¿Cuál es su equivalente en hebreo? Mesías. Es decir, el ángel dijo: les ha nacido el Mesías. El mundo judío tiene que escuchar esto. El Mesías ya nació hace 2000 años. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso el mundo no judío hemos sido bendecidos con el Mesías, mas a
todos los que le recibieron. ¿Cuántos estamos ahí? A los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. El ángel dijo que es Cristo el Señor. Los pastores llegaron y cuando llegaron no vieron un gran trono y allí en el trono sentado de manera impresionante la divinidad. Llegaron a un pesebre y en el pesebre allí acostado un pequeño bebé. El ángel les dijo: ese es el Señor. No es cualquier bebé, es el Señor. Es decir, ese pequeño es la más grande autoridad del universo. Los pastores llegaron a visitar al mismo Dios que había nacido, que había tomado forma humana, a la más grande autoridad del universo. Ahí estaba, acostadito en un pesebre. Pero no era un simple mortal, era el Señor. Curios, Adonai, el más grande, el más sublime, era, como dice de manera muy clara, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sabe lo que es la Navidad? Eso, Dios hecho carne. Esa es la Navidad. El bebé nacido no era cualquier bebé, era Dios hecho carne. Dios tomando forma humana, Dios hecho semejante a los seres humanos. Y los pastores vieron de manera privilegiada a ese pequeño bebecito. Y el ángel les había anticipado: no se confundan, lo van a ver como cualquiera. No es cualquiera, es el Señor. Es el Señor. A veces, como entonces, hoy hay quien se confunde y piensa que relacionarse con Cristo es relacionarse con cualquiera. No se confunda. Relacionarse con Cristo no es relacionarse con cualquiera. Relacionarse con Cristo es relacionarse con el Señor del universo. Relacionarse con Cristo es relacionarse con la persona más importante de la historia. Relacionarse con Cristo es relacionarse con el único que nos hizo, la razón de nuestra existencia, aquel que nos conoce, aquel que nos comprende, aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Relacionarse con Cristo es relacionarse con el amigo que no te deja, el amigo que no te es infiel. Relacionarse con Cristo es relacionarse con el que te consuela, el que te conforta, aquel que dijo, según el versículo 10 famoso de Isaías 41, yo estoy contigo. Aleluya, nunca te dejaré, nunca te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia. Relacionarse con Cristo es relacionarse con quien está presente siempre en tu vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, porque Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te conviene relacionarte con Cristo, te conviene relacionarte con Cristo, te conviene relacionarte con Él. Amén. En tercer lugar, fue necesario que Jesús naciera, porque solo naciendo podía morir y solo muriendo podía pagar la deuda que usted y yo habíamos contraído. Algo que era seguro cuando Jesús nació
es que habría de morir. Hipotéticamente, todas las mamás, piensa, tu primer hijo nació para morir. ¿Verdad que la simple idea te sacude? Por eso a María se le dijo: una espada traspasará tu alma. Creo que uno de los dolores mayores será ver morir a un hijo. Dios nos libre. Hay quien ha vivido esa experiencia terrible. Hay personas en esta congregación que la han vivido y pues solo la ayuda de Dios puede equipar para un momento así. Pero Jesús nació para morir. Mire, todo de Jesús es sobresaliente. Las enseñanzas de Jesús son sobresalientes. De dichos de él se han escrito libros. Él nunca escribió nada, pero de todo lo que él dijo se han escrito millones de libros. Las enseñanzas de Jesús son relevantes, están a otro nivel. Ha habido pensadores, filósofos que han aportado a la humanidad expresiones, frases, enseñanzas que han revolucionado la manera de pensar. Pero Jesús está a otro nivel. Las enseñanzas del Señor están a otro nivel. Jesús hizo bien, como dice Hechos 10:38, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él hizo bien a través de sus milagros, quitó cargas, enfermedades, dio paz, dio alivio. Hubo personas que recibieron milagros de resurrección a través del poder de Cristo. Pero lo más relevante no fue esto. Lo más relevante de Jesús fue su muerte. Él nació para morir. Las enseñanzas de Jesús son hermosas, pero no nos salvan. Los milagros de Jesús fueron portentosos, pero no nos salvan. Lo único que nos salva es su muerte y su resurrección. Él nació para morir. Vea conmigo en el capítulo 2 de Hebreos. Los versículos 14 y 15 de Hebreos 2 dicen así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él también? Jesús. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, ¿por medio de qué? De la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este versículo comienza diciendo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. La Navidad es el hecho de que Dios tomó forma humana, tomó un cuerpo humano en una mujer virgen. A esa mujer virgen le fue ministrada por la sombra de Dios. Fíjese,
cuando María fue visitada por Gabriel y le anunció que habría de ser madre, María dice: ¿y cómo si yo no conozco varón? Entonces el ángel le explica y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por lo cual le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel anticipó a María que el producto de lo que en ella había sido engendrado, habría de ser engendrado, sería una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es la única mujer que ha concebido, ahora sí, que por obra y gracia del Espíritu Santo. Es la única. Y la anunciación revelaba esto: Jesús fue 100% hombre y es 100% Dios. Esto lo aprendemos aquí en la congregación, en la escuela de la persona y la obra de Jesucristo. En el Señor se unieron las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esto se conoce como la unión hipostática. Ahí se fusionó la humanidad y la divinidad en la persona de Jesús. Pero Jesús no era un fantasma, era un hombre. Nació como hombre, como un ser humano normal, 100% hombre. Por eso es que el escritor de Hebreos dice que él participó de lo mismo. ¿De qué participó? Participó de un ropaje humano, de carne humana. La Biblia dice que Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús lloró. Juan 11:35. O sea, el ropaje de Jesús fue totalmente humano. Él no era un ente del espacio con un aparente cuerpo, no. El cuerpo de Jesús era físicamente igual a los de los demás. Por eso cuando Jesús resucitó y se acercó a Tomás, le dijo: toca, mete tu mano aquí, date cuenta, yo soy. El cuerpo de Jesús era un cuerpo físico. Él participó de lo mismo. El nacimiento de Jesús tiene que ver con la participación de Dios de un cuerpo. Se hizo hombre. ¿Por qué? Porque era la única manera mediante la cual Dios podía morir. Hay un vals que se titula Dios nunca muere. Un vals muy bonito. Dice algo así como: muere el sol en los montes, en la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a vivir. Dice: pero yo sé que no voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Dios nunca muere. Entonces, la realidad es que Dios no puede morir, pero era necesario pagar el precio. Entonces, para pagar el precio, Dios tomó el cuerpo de un hombre, se hizo hombre, y a través de la encarnación hizo posible la muerte suya, y por medio de su muerte el sacrificio redentor y la salvación de toda la humanidad, particularmente de aquellos que por la gracia del Señor hemos creído. Póngase de pie. En el versículo último que acabamos de leer de Hebreos 2, el escritor sagrado dice que por medio de la muerte nuestro Señor liberó a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese,
Era necesario morir porque la muerte tenía un imperio y en el imperio había un emperador. El emperador era el diablo. Como el Herodes en Israel, el diablo había usurpado ese lugar y controlaba el imperio de la muerte. Fue necesario para el Hijo de Dios tomar carne y morir, porque solo a través de la muerte de Jesucristo Él pudo llegar a donde estaba ese emperador y enfrentar al mismo diablo. Ya lo había enfrentado en la tentación, pero ahora llegó al imperio de la muerte y llegó a donde Él era el mero mero, y llegó a donde Él estaba. Y Él tenía las llaves de ese imperio. Y nuestro Señor Jesucristo llegó con el poder del vencedor de la muerte. Tomó las llaves, le arrebató las llaves, le quitó las llaves y lo despojó de la autoridad sobre la muerte. En ese momento dice la palabra de Dios que a través de este hecho nuestro hermoso Señor liberó, dice el verso, liberó a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque para los hijos de Dios la muerte no tiene poder. Usted y yo no tenemos temor a morir, no buscamos la muerte, porque Dios nos puso en este planeta Tierra con un propósito y vamos a cumplir ese propósito. Pero la muerte no es más un asunto al cual usted y yo le tememos, porque el Señor nos liberó de ese temor. Ahora los hijos de Dios sabemos que cuando nuestro amado Dios diga: mijita, mijito, vámonos, no hay nada en este mundo que nos ate. La muerte dejó de ser un fantasma que nos aterroriza y se convirtió en el puente que nos lleva a la misma presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque un día el amado Dios quiso nacer. Porque un día el eterno Dios quiso venir a encarnarse y a través de su traje humano lograr la redención nuestra. Él nació, es un hecho, su redención está garantizada. La salvación no es más una promesa, es una bendita realidad. El Salvador prometido llegó, Él ya nació y a través de su nacimiento nos ha obsequiado el perdón, la salvación, la esperanza y el único gozo genuino que en esta tierra podemos tener. Yo quisiera en esta tarde levantar sus manos conmigo y decirle al amado Jesús: gracias. Gracias por salvarme. Gracias por venir hace 2000 años a tomar un traje humano, un cuerpo humano. Gracias porque lamentablemente nuestros congéneres te rechazaron, te golpearon, amado, te crucificaron, te traspasaron, te abofetearon, te escupieron. Pero por amor a nosotros soportaste todo esto. Tal vez en esta tarde usted le pueda decir: gracias, amado Jesús. Gracias por soportarlo. Gracias porque tu amor hacia mi persona no fueron palabras. Tu amor, oh Dios, fue tan elocuentemente mostrado que lo menos que puedo hacer yo es levantar mi corazón y mis manos y decirte: te alabo, mi Señor, y te doy gracias, te doy honor y te doy gracias. Soy producto de tu salvación, soy producto de tu obra. Tu encarnación, amado Jesucristo, tuvo efecto.
Y hoy este grupo de personas y muchas más alrededor de todo el globo terráqueo hemos experimentado el beneficio de la cruz, el beneficio de la resurrección, como consecuencia del beneficio de la natividad, del nacimiento tuyo. Abre su boca en esta hora por un minuto más. Dele honor, dele gloria, dele alabanza, dele gracias. Señor, te bendecimos. De verdad, gracias. Padre, gracias, porque en tus planes estaba la salvación nuestra, la redención nuestra, porque es parte de un plan organizado en los cielos. Tú no eres un planeador improvisado.